Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes el día de hoy grandemente. Les saludo en el nombre del Señor y que tengan un excelente día. El día de hoy, hermanos, hablaremos un tema muy hermoso, que es cuando nosotros hablamos de los profetas de la Escritura y de los profetas que hoy en día hay en nuestro mundo y en la tierra. Siempre que hay un profeta, hermano, o una profecía en nuestras vidas, siempre hay, eh, siempre hay o tendremos un aviso de parte de Dios a nuestras vidas. Siempre hay una profecía que se anuncia a nosotros, los hijos de Dios, de lo que viene y de lo que nos pasará, cuando es una profecía individual o cuando es general, cuando se le habla a la iglesia. Como todos nosotros sabemos, los que alabamos y glorificamos el nombre de Dios, los profetas, hermanos, señalaban a los o advertían a los reyes o a los monarcas en aquellos tiempos. Es como en el día de hoy, hermano, un profeta se levante delante de un presidente y le diga lo bueno o lo malo que está haciendo delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que aquellos tiempos los profetas hacían, en aquellos tiempos los profetas hacían, era su labor la que ellos tenían en aquellos tiempos. Los profetas, hermanos, señalaban, como les decía, o advertían las cosas que venían a los reyes o a los monarcas de aquellos tiempos. Pero Jesús, en un momento, hermano, Jesús dado, cuando estaba él en la tierra, él dijo en un momento, vino uno y era Juan el Bautista. Todos recuerdan esa parte de la Escritura, cuando Jesús dijo eso, vino uno y era por Juan el Bautista. La gente decía que era pobre, que decía pobrecito, se viste con piel de camello, es un antisocial, vive en el desierto, se alimenta de langosta. Para la gente no era aceptable él, y le decían que más encima él tenía demonios. Siendo que en Hebreos, hermano, yo quería compartir con ustedes, hermano, en Hebreos dice la palabra de Dios, en Hebreos 36 dice la palabra de Dios. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y esto se encuentra, hermano, aquí en Hebreos 11, versículo 29. Habla de la fe de los israelitas y habla de la fe de los jueces y de los profetas. Entonces, por eso, hermano, yo quería compartir con ustedes eso, que la labor del profeta en aquellos tiempos no era una labor muy fácil tampoco, digámoslo así. Es como en el día de hoy nosotros, Dios le dio una misión y decir al presidente lo malo que está haciendo o lo bueno que tiene que hacer o lo que él tiene que confiar en Dios. Y esos momentos que hoy en día es difícil llegar, e incluso es difícil llegar a aquellas personas. Y como yo le decía, Jesús en un momento dijo eso sobre Juan el Bautista, pero la gente de ese tiempo también lo miró en menos a Juan el Bautista por su forma de ser, por su forma de vestir. Siempre, como siempre, hermano, y en todos los tiempos, siempre somos criticados o la gente es criticada por la forma de vestirse, siendo que son una de las cosas que el Señor lo que menos mira es cómo nosotros estamos vestidos. Él mira nuestro corazón. Y es algo que yo siempre he dicho y siempre lo voy a seguir diciendo, hermano. Dice, el ser profeta también, como le decía, el ser profeta es ser enviado por Dios, con instrucciones de Dios, con mandatos de Dios, con la dirección correcta que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Hay que tener mucho cuidado, hermano, con los que dicen Jehová dijo y Dios nunca ha dicho nada. Y aquellos que cambian mis palabras, dice el Señor, y aquellos que cambian mis palabras y endulzan mi palabra cuando la palabra tiene que ser dura. Y hay muchas veces que la transforman o la disfrazan, como se dicen, o la maquillan para que no sea tan de muy alto calibre. O algunos dicen Dios me mandó y Dios nunca lo ha mandado, y eso es algo que siempre lo hemos escuchado en las iglesias. Hoy en día, hermano, hay muchos profetas que
que con mensajes le dicen a la gente: tú estás en maldición, o tú estás en esto, tú estás en una maldición tremenda porque te cortaste el pelo, o porque te pintas, o porque usas pantalones, o porque no usas pantalones, o porque no usas corbata, o porque tú no te vistes así. Se levantan profetas, muchos profetas se han levantado de esa manera, diciendo de esa forma. Y eso, hermano, es un velo espiritual. Ese es un velo es un velo espiritual que lo ponen a uno y lo ciegan. Y muchas veces ese velo se forma por temor a Dios. El temor a Dios, hermano, es significativo en nosotros, los hijos de Dios, y es muy importante que nosotros ese temor no tenemos que perderlo nunca, hermano. Y por ese velo que muchas veces por profecías que no son de Dios, a nosotros los ponen un velo, y ese velo se transforma en un temor hacia Dios, pero un temor que muchas veces nos quitan hasta las ganas de seguir adelante al Señor. Es como les decía, es un velo espiritual. Yo sé que a lo mejor me van a entender lo que yo les estoy diciendo. Hay muchos engañadores que ponen el velo a la hermandad con mentiras, hermano, con mentiras que de repente dañan mucho a la persona, sobre todo cuando hay muchos cristianos que llevan muy poco tiempo en el camino de Dios, y cuando le profetizan algo de esa manera, ellos lo primero que hacen, ellos decaen por temor a Dios y por no poder soportar aquello. Una vez a mí, hermano, yo le estoy diciendo cosas que yo he vivido también, hermano, que también han pasado por mí. Una vez una hermana a mí me dijo que ella estaba bajo una maldición, dijo. Yo le pregunté: ¿por qué usted me dice eso? ¿Por qué está bajo una maldición? Sí, porque un día un profeta se levantó y me dijo que yo tenía una maldición porque me corté el pelo y por otras muchas cosas, que porque uso pantalones en mi hogar. Y literalmente, hermano, con esas palabras de algunos profetas dañan psicológicamente a la hermandad, la dañan psicológicamente, y eso le hace apartarse de al lado de Dios por el temor. Hay una hermana que a mí me confesó, hermano, que ella toda su vida fue a la iglesia hasta los 19 años. Cuando ella cumplió 19 años, ella dejó de ir a la iglesia. Ella siguió amando a Dios, pero dejó de congregarse, hermano. Siento que la palabra de Dios dice: no tomes por costumbre no congregarte. Pero ella lo hizo. ¿Por qué? Porque dentro de donde ella estaba, donde ella servía a Dios, donde alababa a Dios, empezaron a poner mucha doctrina, hermano, muchas reglas aquí, reglas. Se fue ella y toda su familia, porque no pueden soportar tantas reglas. Ellos alababan y glorificaban el Dios libremente, pero cuando empezaron eso se fue, y así mucha gente ha pasado. Yo no estoy en contra de las denominaciones o reglas, pero uno tiene que tener mucho cuidado al tratar a los hermanos y a las hermanas. Sí sabemos que hay cosas que son permitidas por Dios y cosas que no son permitidas por Dios, pero eso el Señor te lo va a ir dando de poco a poco. No es necesario que tú hables o le digas algo a ellos. Nosotros no logramos la santidad, hermanos, y algo que tenemos que tener muy claro: nosotros no logramos la santidad porque tú usas el cabello largo, o porque tú usas falda, o porque o por tu ropa. La santidad, hermano, no pasa por eso, sino por el vínculo especial que tú tienes con Dios. Ese vínculo especial que tú tienes con Dios tiene que ir más allá de las cosas que tú hacías antes. Tú tienes que estar siempre en las manos del Señor. Eso tiene que sobresalir de tu vida. Que la gente vea que lo que está en ti es más fuerte que lo que había antes. La gente tiene que ver en ti que en ti no eres solamente un simple ser humano, que en ti está Dios, está Cristo, está la sangre de Cristo. Y eso es lo importante. Son con tus hechos, hermano, con tus valores como hombre o como mujer. Esa es la santidad que Dios busca, tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma como eres, tu generosidad, la forma que tú das. Recuerda que la Biblia nos enseña que tienes que dar de gracia, la que de gracia por Dios tú has recibido. Y eso muchas veces a nosotros se lo olvida. Hay muchas bendiciones sobre todo nosotros y se los olvida en un momento que todo eso es de Dios, todo le pertenece al Señor. Y es por eso que ahí tú demuestras tu santidad. La santidad no la demostramos por cómo tú te vistes, hermano, no, porque tú sabes y tú conoces mucha gente que se puede ver muy, muy espiritufláutica, como digo yo, pero muchas veces la realidad no es esa, hermano. La realidad es tu corazón, de tu forma de ser, cómo tú actúas, con tu generosidad, hermano, cómo actúas tú con tu prójimo.
Si aquí la importancia es cómo tú actúas con tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios con sobre todas las cosas, con tu alma, con tu corazón. Y es ahí donde empiezas a tener una intimidad hermosa con el Señor. Dios mira un corazón contrito y humillado, y eso todos lo saben. Dios lo hizo libre, y ser libre, hermano, no se refiere tampoco al libertinaje. Eso tenemos que tenerlo claro, y todos tenemos que tenerlo claro. Pero, hermanos míos, esta palabra que yo le quiero compartir con ustedes, antes de ir por la palabra, yo quiero contarles una historia verídica, una historia que está en la Biblia, hermano, y que se encuentra en Primera de Reyes, hermanos, 22. Yo me gustaría que ustedes lo lean en un momento. Yo no lo voy a leer porque es largo, es una historia larga, pero yo se la voy a resumir, esta historia, una historia muy hermosa. Dice el hermano, la palabra de Dios, que esta historia que les quiero contar, hermano, habla que durante 3 años Israel no estaba en guerra o en batalla, digámoslo así, cosa que para Israel era siempre cosa de guerra, pelea. Ellos siempre estaban bajo fuego contra los filisteos, contra los cananeos, contra los persas. Era algo increíble, que Israel siempre se mantuvo en guerra, siempre estuvo en movimiento de aquí para allá, y esa historia todos lo sabemos. Pero eran 3 años que Israel no estaba en guerra. Y eso usted lo lea, se encuentra en Primera de Reyes 22, hermano. Pero un día el rey Acab, hermano, un día el rey Acab vio un terreno y dijo: estos terrenos están ocupados por los sirios. Y entonces, hermano, él quería reclamar aquello, y quería ir y quería él ir por la suya, digamos así. Él quería ir por la suya a reclamar un terreno que no era de él, siendo que el terreno estaba ocupado por sirios. Y él tomó una dirección errónea, él tomó una equivocación errónea que no correspondía, sin consultarle a nadie. Él tomó una dirección errónea, tomó una decisión mala, hermano, porque no tenía primero la dirección de Dios. Pero como no podía hacerlo solo, porque dentro de sí lo que él quería también le causaba una duda. Él decía: ¿cómo voy a ir yo solo? ¿Con quién me puedo enfrentar? ¿Qué es lo que hizo él? Él mandó a buscar ayuda. Él fue del rey Josafat, hermano. Era el rey de Judá, el rey Josafat. Y se encontraron, y acá le dice en un momento: Josafat, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos juntamos y entre tu ejército y el mío nos apoderamos de ese terreno y se los quitamos a los sirios? Entonces el rey Josafat, hermano, le dijo: ¿pero qué vamos a hacer? ¿Y qué cosas vamos a hacer? ¿Y de qué manera vamos? ¿Quién te mandó? ¿Cómo? Y Josafat quería hacer las cosas bien en un momento. Y le dice: ¿pero por qué? ¿Quién te mandó a pelear si llevamos 3 años sin tener ninguna pelea, sin tener ninguna batalla? Estamos tranquilos. ¿Por qué quieres hacer esto ahora? Y acá, en un momento, Acab le dice a Josafat: si quieres, consultemos a uno de mis profetas para hacer si es voluntad de Dios o no. Y Acab le consulta, hermano, él consulta a los profetas, pero sabe que aquí hay un drama, aquí hay un problema. Estos profetas, hermanos, que tenía Acab, eran profetas salariados, hermano. Prácticamente eran profetas que solo decían cosas lindas al rey, porque eran salariados, no podían decirle cosas malas, y eran 400 profetas. Esto usted lo puede encontrar en Primera Reyes 22, donde yo le dije en el verso 5. Y eran profetas salariados. Y dentro de sí, si usted lo piensa sin leer, dice: no, ya de ahí ya empezamos mal. Entonces, hermano, Josafat dijo en un momento, cuando mandó él decir eso, Josafat dijo en un momento: ¿y no hay aquí algún profeta que no sea asalariado? ¿Por qué? Porque Josafat había más claro lo que pasaba. Permiso. Josafat ya tenía claro más o menos que lo que estaban diciendo esos profetas ya no iba de acuerdo a lo que él sabía, a lo que él pensaba de Dios, en la dirección de Dios. Entonces llamaron a Micaías. Y cuando llamabas a Micaías, hermano, apareció, ¿sabe quién? Sidequías, hijo de Kenena, que él había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: así ha dicho. Miren, aquí, por eso aquí ya empezamos a partir mal. El hijo, este joven, Sedequías,
hijo de Kenena, dijo: yo he hecho unos cuernos de hierro. Y así ha dicho el Señor, mire, así ha dicho el Señor: con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabar con ellos. Y ¿sabe qué? Y saltaron los 400 profetas que tenía y decían lo mismo que dijo él. Sí, eso ha dicho Jehová. Se afirmaron lo que decía este otro profeta. O sea, eran 400 profetas más otro más que se apareció. La palabra de Dios no sale que era profeta, pero dice que apareció Sedequías, hijo de Kenena, que había hecho unos cuernos de hierro. Pero acá no le gustó la profecía. O sea, más que nada no le gustaba al profeta Miqueas. ¿Sabe por qué no le gustaba al profeta Miqueas? Porque siempre le decía cosas negativas a lo que él esperaba. No le gustaba realmente, porque para él era un profeta mala onda, porque siempre nunca me decía algo bueno. ¿Por qué todo malo? ¿Por qué todo tiene que ser así? ¿Por qué nunca acá? Entonces a él no le gustaba ese profeta. Pero Pablo en un momento dijo, y eso usted lo puede encontrar en Gálatas capítulo 1 versículo 10, dice: Pablo dijo: en un momento, si yo le agradara al hombre, ya no sería un siervo de Dios. Y eso es un gran ejemplo, hermano. Y es la verdad, la pura verdad, hermano. Si nosotros lo dedicamos para agradarle al hombre, no seríamos hijos de Dios. No seríamos siervos de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que agradarle al Señor. Lo de Dios, hermano, es algo muy cierto. Lo de Dios permanece. Y lo que no es de Dios no permanece. Y tú tienes que permanecer en los pies de Cristo. Tienes que permanecer en la roca que es Cristo Jesús. Tú tienes que seguir adelante. Hay frío, llueve para el sur, pero tú tienes que seguir ahí. Hay viento, hemos tenido temblores estos últimos días, pero no tenemos que estar con miedo, tenemos que estar confiados en el Señor. Venga lo que venga, hermano. Si el Señor un día te dijo, es algo que yo siempre he dicho, hermano. Si Dios un día te habló a tu vida y te dijo un propósito que iba a tener en ti, si el Señor lo va a hacer, lo va a cumplir, porque Dios cumple. Él cumple lo que Él nos quiere hacer, lo que nos quiere dar. Entonces Miqueas, hermano, dijo esto: profetas solo están dando falsas profecías. Eso es lo que dijo Miqueas. Tus profetas están dando falsas profecías. Dijo: yo te diré lo que Jehová quiere y te diré lo que Él me diga. O sea, ¿qué quiere decir? Si Dios me dijo que tú tienes que ir de cabeza te voy a decir que tienes que ir a enfrentarte con ellos, o devolverte de cabeza, porque no es voluntad mía. O sea, este profeta le dijo la verdad. Yo te voy a decir siempre la verdad. Te guste o no te guste, yo te voy a decir la verdad. Tómalo o déjalo. Así de simple. Y así tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que recibirlo. Tenemos dos opciones: tomarlo o dejarlo. Creer o no creer. Pero muchas veces es mejor creer, siempre y cuando es del Señor. Recordemos que el Señor nos da un descendimiento de espíritu, donde nosotros podemos saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Y es eso lo que tú tienes que pedirle al Señor. Es eso lo que tú tienes que afinar. Dile al Señor: yo quiero que afinen mi oído, Señor, para escuchar tu voz. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano mío. Y Miqueas, hermano, dijo: yo vi todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dice: vuélvanse todos a sus hogares en paz. Imagínense, o sea, ya le está diciendo que no vayan a esa guerra porque yo no los he mandado. Porque Dios con su ejército están tranquilos en el cielo. Porque Miqueas dice: tus profetas tienen un espíritu de mentira, y que ese espíritu se los mandó Dios. Lean, si la Biblia dice, yo no estoy inventando, hermano. La Biblia dice todo eso. Y acá dijo: ves, acá nuevamente reaccionar. Ves, le dice a Josafat: ¿ves por qué te digo que no me gusta este profeta? Así siempre anda, nunca me dice algo bueno, siempre me dice cosas malas. Y Miqueas dijo: yo vi al Señor. Mira, aquí viene otra cosa más. Luego que él dice eso, dice Miqueas: yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército al lado de su diestra y a su siniestra. O sea, ¿qué quiere decir? Él estaba quieto, el Señor estaba quieto. Él no iba a mandar su ejército a pelear por ellos. Y es eso lo que nosotros tenemos que tener claro, hermano. El Señor, cuando pelea por ti, Él manda a su ejército a pelear por ti, manda a sus ángeles a pelear por ti. Tú no tienes ni siquiera que moverte, hermano, porque el Señor va a estar ahí. Y acá le dice a Josafat:
yo me disfrazaré. Y aquí él sigue con lo mismo, cometiendo el error, siendo que ese profeta le estaba hablando. Acá le dice a Josafat, yo me disfrazaré, o sea, yo voy a ir igual, pero yo me voy a disfrazar y entraré en batalla. Y Acab entró en batalla, hermano, se disfrazó y entró Acab en batalla y fue muerto en esa batalla por una desobediencia y por no creer en la voluntad y en el verdadero profeta, hermano. Él cometió un gran error, una flecha atravesó su costado, dice la palabra, y fue muerto, hermano, por una equivocación, por ser ambicioso, hermano. También cometió ese error por su ambición, por tener más, no conformarse con lo que Dios le estaba dando. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Este es un resumen de una hermosa palabra que yo quiero que usted la lea, una hermosa historia que el Señor nos enseña. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo tengo una palabra para ustedes. Tengo una palabra, y no es esta la que yo quería practicar con ustedes, ni que aprendieran junto conmigo esta palabra o escuchar esta palabra. Yo, hermano, yo quiero hablarle de un profeta. Pero yo no les quiero contar la historia del profeta Miqueas, la que acabo de decirle, sino de un profeta que no tiene nombre. Es un profeta que no tiene nombre. La Biblia no señala su nombre. La Biblia nos nombra y si no lo nombra por alguna razón, Dios tendrá el no nombrarlo. Solamente esos son los misterios de Dios, y eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro, hermano, que los misterios de Dios son de Él y que nosotros contra eso nada podemos hacer. Y es importante, hermano, saber que este varón era un varón de Dios. Él venía de Judá a Bet-el y Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Dice la palabra de Dios, el primer versículo se encuentra en Primera de Reyes 13. Dice, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Bet-el, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo yo? Y no tiene nombre este profeta. Es un profeta, dice, lleva un título, un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Y en aquel día, hermano, una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, le dice, le ha hablado en el altar, se quebrarán, y la ceniza que sobre él será derramada, o sea, se va a quemar, y todo lo que pasa ahí será derramado, imagínense. Y cuando Jeroboam, digámoslo así, cuando Jeroboam escuchó a aquel profeta, a este varón, porque no sale el nombre, cuando escuchó a este varón, él se enojó inmediatamente. Y cuando Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que venía de parte de Dios este varón, él extendió su mano y diciendo, prendedle y prenderle y matarle y todo eso. Y con la misma mano que levantó, esa misma mano, hermano, que él extendió, se le secó al tiro. Porque yo le estoy hablando un mensaje. Yo le estaba hablando hace muy poco tiempo atrás. Le estaba hablando el mensaje anterior, hace poquito. Yo le estaba contando de 400 falsos profetas contra un verdadero profeta. Aquí yo le estoy hablando de un varón, de un profeta que no tiene nombre, pero él fue a dar un mensaje. Él fue a advertir algo que estaba sucediendo. Y aquel rey se enojó y lo maldijo en ese momento y extendió su mano y dijo, prendedle. Y del momento que él levantó su mano, asimismo el Señor se la secó inmediatamente, hermano. Porque nadie puede ir en contra de Dios. Nadie puede ir en contra de un hijo de Dios, hermano. Y cuando se le secó la mano, él sobre la misma, hermano, en el instante le pidió a aquel varón, dile a tu Dios que me sane. Y este varón oró al Señor y su mano, y el varón oró, este varón oró y su mano sanó. Y el rey le dijo, ven conmigo, comeremos, beberemos. Y el profeta dijo, si la mitad de todo lo que tú tienes me dieras, yo no lo puedo recibir. Yo no puedo estar contigo, no puedo ir a comer contigo, no puedo hacer nada contigo, porque no me lo ha mandado Dios. Dios me ordenó algo y tengo que cumplir. Y que no tengo que volver por el camino
que yo vine. Tengo que irme por otro camino, no tengo que irme por el mismo camino. No puedo comer, no puedo beber, yo me tengo que ir, tengo que obedecer. Y él se fue. Ya había, hermano, dice la Biblia, en este mismo capítulo, en Primera de Reyes 13:1, había un viejo profeta. No lo estoy tratando mal yo, dice la Biblia, un viejo profeta. Y ese viejo profeta tenía unos hijos. Y esos hijos, hermano, escucharon todo lo que había acontecido, que el profeta hizo con el rey y todo esto. Y ese viejo profeta le llamó mucho la atención. Y le dijo, ¿por dónde se fue? Vayan a buscarlo. No, él se fue para otro lado. Él no se fue por donde vino, se fue por otro lado, porque fue una de las cosas que él dijo. Yo no tengo que regresar por donde me vine, porque el Dios me lo ordenó. Y este hombre, hermano, caminó, este viejo hombre pescó su asno y se fue a buscarlo detrás de él. Y cuando se encuentra con él, hermano, le dice, ¿eres tú el varón de Dios que viene de Judá? Y porque se encuentra con él porque dice que estaba sentado debajo de una encina, de un árbol, debe ser un árbol, no sé, yo creo que sí, un árbol, estaba debajo de una encina, hermano. Y este profeta, el viejo profeta, le pregunta a este profeta que no tiene nombre, al varón, le dice, tú eres aquel varón de Dios, porque también este viejo profeta no le dijo profeta, tú eres aquel varón de Dios. Y él le dijo, sí, yo soy. Tú eres el varón de Judá que viene, el profeta de Judá, sí, yo soy. Y el profeta viejo, hermano, lo invitó a su hogar. Ven conmigo a casa. Y el varón le dice, yo no puedo, porque Dios me dijo que yo no puedo haberme quedado ahí, yo no puedo ir contigo. Lo mismo que le dijo al otro hombre, lo mismo que le dijo al rey, al que se le había secado su mano, lo mismo se lo dijo, hermano, al viejo profeta. Se lo dijo también lo mismo, yo no puedo ir contigo, no puedo comer contigo, no puedo ir a beber contigo, yo no puedo ir a tu hogar, ni a comer contigo. Y aquel varón, ¿qué pasó? Que le sintió tanto. ¿Por qué? Porque el profeta viejo, hermano, le dice una mentira. Le dice, Dios ha dicho que te lleve a mi hogar. O sea, ya puso a Dios por medio, y por el temor, ¿se acuerdan que yo les comentaba? Por la venda espiritual, por el temor a Dios, aquel profeta le dice, pero Dios me ha dicho que te lleve a mi hogar y te dé de comer. Y aquel varón cometió el error, creyó en ese profeta, en ese falso profeta, que nunca Dios le había dicho que tenía que llevarlo a su hogar. Hermano, cuando el Señor a ti te da una orden, el Señor lo habla una pura vez, te dice, tú tienes que ir a tal lado, tú tienes que ir. No va a venir otra persona a decir, no vayas para allá porque Dios me dijo que no vayas. No, si Dios te dio una orden, tú tienes que cumplirla. Tú no puedes quedarte con lo que Dios un día te dio. No puedes quedarte con lo que Dios te ha entregado. Tú tienes que entregar lo que el Señor te ha dicho y tú tienes que decir. ¿Cuántas veces se quedaron callados la hermandad entera por decir algo así, por decir lo que estaba ocurriendo o lo que venía? Nunca se pararon delante a advertirle al pueblo. ¿Por qué? Por dos cosas, y por muchas cosas, no dos. Por miedo al que dirán, por temor al hermano, por temor a aquella persona que siempre todo te critica, que esto no, que esto sí, eso no es de Dios, que esa forma, hermano, es una forma religiosa, hermano. Cuando Dios te habla es bien simple, el que cree. Si tú estás mintiendo y que no eres de Dios, tú tendrás que dar una cuenta al Señor, yo tendré que dar una cuenta al Señor, y esa cuenta es una cuenta personal. Aquí la salvación no es una salvación de autobús, no es lo que todos los que caben arriba del bus, no, hermano. Esta salvación es personal, es tuya, es mía. Yo tengo que ganarme esta salvación. Yo quiero estar en el reino de Dios. Tú tienes que estar en el reino de Dios. Y esa salvación es personal. Tú no puedes amarrar a nadie contigo, porque es algo que yo siempre he dicho, hermano. Cuando tú te vistes distinto, cuando tú piensas distinto, ya dejas de ser amigo de tu hermano. Muchas veces cuando tú eres de la misma persona que él, son bien amigos porque pensamos juntos.
pero yo dejo de hablar como tú, dejo de vestirme como tú, ya paso a ser tu enemigo. Y no, cosa no es así. Tú tienes que alabar al Señor como tú quieres alabar al Señor. Tú tienes que dar lo mejor para el Señor. Yo tengo que entregarle lo mejor para el Señor. Mi intimidad es con el Señor, no es contigo ni tú conmigo. La intimidad es con el Señor y esa es la que tú tienes que seguir. Y aquí para seguir, por eso se les digo, aquí cometió un error este profeta, cometió un error tremendo. Dios le dijo que no podía aceptar nada de nadie, ni comer ni beber, y no tampoco irse por el mismo camino. Él tenía que seguir el camino que Dios le había dado, pero por escuchar a otro profeta que venía con una falsa profecía, él cometió ese error y se desvió de donde iba a ver. Él iba muy bien, hermano, hasta que apareció este profeta, y así ha pasado muchas veces, hermanos, en las iglesias. Tú puedes ir caminando muy bien, pero siempre hay alguien que se levanta en contra de ti, que tú estás aquí, tú estás esto acá, esto lo que estás haciendo está pésimo, eso no es de Dios, que está aquí. Hermano, tú tranquilo, tú tienes que seguir adelante. Y como yo te digo, hermano, tú tienes que darle una cuenta al Señor. Yo tengo que entregarle una cuenta a Dios. Y es por eso, hermano, es así de simple. La gente, hermano, el ser humano hace que tú te acerques al Señor sea algo imposible. Ponen muros, ponen barreras para que tú no te acerques al Señor. Y las barreras, hermano, te las colocas tú mismo. ¿Por qué? Porque tú siempre estás con tu mente, no, porque yo hice esto, yo hice esto, otro. No, hermano, Dios en un momento se le aparece a Moisés, hermano, y Moisés le pregunta el nombre, y dice, pero ¿cómo voy a ir yo para allá? ¿Y qué voy a decir yo? Que con quien yo hablé, con quien yo estuve. Y el Señor le dijo, dile que yo soy el que soy. Y él no dijo yo soy el que fui, yo soy el que era, o yo seré el que fui a ser. No, hermano, o el que seré, no. Yo soy el que soy hoy, hermano. Hoy es tu momento. Hoy es tu momento que tú tienes que acercarte al Señor. Búscalo de una u otra manera. No te desenfoques, tú sigue adelante. Yo he puesto muchos ejemplos de desenfoque. Cuando tú dejas de mirar hacia adelante, hermano, tú cuando vas conduciendo y dejas de mirar hacia adelante, tú puedes chocar. Lo mismo pasa aquí. Enfócate en el Señor. El blanco perfecto es el Señor. Es el que te lleva a toda verdad y a toda justicia, hermano mío. Entonces, hermano, el profeta viejo, como dice la Escritura, le dice, Dios ha dicho, mire hermano, Dios ha dicho, cosa que Él no ha dicho, hermano, que te lleve a mi hogar y te dé de comer, y aquel varón fue, porque creyó en el profeta. Creyó en el profeta porque él también era un profeta, y creyó en ese profeta. Y cayó palabra de Dios, hermano, en ese momento, yo creo que cuando estaban reunidos, estaban en la mesa, cayó palabra de Dios a aquel profeta, y le dice, has comido y has olvidado y hiciste lo que yo te dije que no hicieras. Mire, así de simple. Hiciste lo que yo te dije que no hicieras. Cometiste un error trágico. ¿Sabe a dónde te llevará eso? A la muerte. ¿Y qué pasó, hermanos míos? Yéndose, él se encontró con un león. Se encontró con el león en el camino, y el león lo mató. Y el asna que iba con él quedó junto a él, el varón y el león. El león en ningún momento lo mató, ni que en ningún momento se lo comió, no, lo mató. Solamente lo mató. ¿Y qué pasó? Y el viejo profeta, él imaginó que él fue devorado, fue al encuentro de él, y cuando dijo, no, el león lo devoró. El león tiene que haberlo devorado. Y cuando llegó allá, se llevó una impresión muy grande. Primero, es para que él se diera cuenta que ese profeta era un hijo de Dios. Aunque haya cometido ese error, era un hijo de Dios. Llegó a aquel lugar. Y cuando llegó en ese lugar, hermano, él vio a aquel profeta tirado, tendido en el suelo. Al lado de él un león y el asna. Y cuando lo tomaron, hermano, lo enterraron. Y el viejo profeta le dice a sus hijos, cuando yo muera, yo quiero que me entierren junto a ese varón. Es un hermoso mensaje, con mucho aprendizaje, hermano, para que nosotros pensemos muy bien. Hoy en día, hermano, hay muchas profecías, muchas cosas que se están diciendo, hermano. Hay algo que está pasando, hermano, a nivel global. Hay científicos modernos, hermano, que están haciendo experimentos, hermano, en el planeta y en el espacio. Que ellos por intermedio de satélite, hermano, están haciendo
dibujos, hablemos así, señales como señales del cielo, que un caballo apareció no sé de dónde, un caballo montado con unos soldados arriba, y la gente, los cristianos se asustan y sacan fotos y graban, y queda poco tiempo, la venida de Cristo está cerca. Sí, está cerca, hermano, está muy cerca. Tú tienes que estar a cuenta con el Señor. Pero esas señales, hermano, tú tienes que poner ojo a eso. Hay señales, hermano. Muestran a Jesús que apareció en tal lado. Muestran que Jesús apareció en el otro lado, hermano. Dice la palabra de Dios que si te dicen a ti que Jesús está en el desierto, no vayas porque no es así. Si dicen que Jesús está por allá, no vayas porque no es así. Porque la palabra de Dios dice que yo vendré como ladrón en la noche. Ningún ojo lo verá, y así de esa misma forma, hermano, como ladrón en la noche, en la oscuridad, es como trabaja el enemigo, y de esa forma él maquina todo esto, hermano. Hay gente específica que está tratando de hacernos engañarnos de esa una u otra manera, hermano. La palabra de Dios dice claramente que él va a venir como ladrón en la noche, el día del arrebatamiento. Dios permita que seamos todos arrebatados, todos los que creemos en el Señor seamos arrebatados, cosa no tener aquel juicio y pasemos derechitos al Señor. Qué hermoso va a ser eso, hermano. Y es eso lo que yo quiero contarles, hermano, y que sigan adelante, y que no crean, hermano, todas las cosas, todas las mentiras, todo esto que está pasando. Yo les vuelvo a decir, hermano, y con mucha responsabilidad lo digo, yo sé que el COVID o esto, la pandemia, yo sé que existe, pero tengamos ojo los hijos del Señor, creamos en el amor de Dios, creamos siempre en el Señor, no dejemos, hermano, que cierren nuestras bocas, sigamos alabando el nombre del Señor, sigamos adelante, sigamos firmes, enfocados en lo que nos hace bien a nosotros, que lo que es escuchar la voz del Señor, escuchar palabras de Dios, y que es lo que es más maravilloso, hermano, sentir siempre la presencia de Dios. Queda muy poco, hermano, para seguir adelante, donde tengamos un encuentro con el Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero que este hermoso mensaje, hermano, de estos profetas les haya gustado mucho, y se lo entrego en el nombre del Señor a cada uno de ustedes, y que caiga en buena tierra, hermano. Compartan este video, hermano, compártanlo para que mucha gente que no pueda congregarse pueda escuchar una palabra de aliento, hermano, y una palabra, hermano, viva y eficaz, hermano, donde tú te vas a levantar restaurado y fortalecido. Así que el Señor les bendiga, y quiero mandar un fuerte saludo y un abrazo al pastor Vázquez, que es de Coronel, hermano. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo a su congregación de la iglesia donde él va, que ahí van muchos hermanos que conozco, amigos de verdad, que los quiero mucho, son muy amables, todos los hermanos de la iglesia allá en Coronel, de la iglesia del pastor Vázquez. Un fuerte saludo a sus hijas, a su esposa, a la pastora. Un gran saludo acá de Santiago les manda este siervo de Dios. Así que, ¿qué más puedo decirles? Que les amo en el nombre del Señor, y queda muy poco para que nos gocemos con la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga. Shalom.